Mateo 16, y a ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que atares en la tierra Parece que hay muchos cortes. Vamos a seguir orando, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, te pido perdón por mis pecados. Sé propicio a mi pecador y seas tú utilizando este instrumento totalmente inútil para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das. Te pedimos tu dirección, tu sabiduría, y te entregamos tiempo a ti. En el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Se oye un Acá poco entrecortado, pastor. en el texto que leímos, que el Señor Jesucristo les hace dos cuestionantes, dos preguntas. ¿Qué micrófono? Que como ahora todos dan a esta hora clases, debe ser por eso. Vemos que la respuesta de las personas es que ellos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y este es un elemento, ¿no? Los juegos del tiempo, muy, pero muy maestros, y decirlo, ¿no? Me parece que hay algunos problemas con la conexión del pastor. No sé si los jóvenes de Jacob están conectados mientras el pastor se incorpora nuevamente. Sí, ya logramos conectarnos, hermana Betty, perdón. Bienvenidos. Bienvenida Yadira, Shirley. Bienvenido Wilson. Bueno, me parece que el pastor tiene algunos problemas con el audio. Se le oía entrecortado. No sé si le ha podido dar solución. Pastor está conectado con nosotros.
hermana. Ya hablé con él, está verificando Hola. por el problema. Ya. ¿Sí me escuchan? Sí, todavía lo escuchamos un poco entrecortado. Hola. Sí, que solo me... Hola. Hola, pastor, le estamos escuchando. Ya. Muy bien. Entonces, continuemos. Acá vemos que el Señor Jesucristo hace dos cuestionantes, dos preguntas. ¿Quién pensaba que era él, las personas de afuera? Los judíos, aquellos que no eran su círculo allegado, aquellos que no eran sus discípulos. Y ahí vemos una concepción totalmente errada de las personas, de los judíos, ¿no? Porque simplemente ellos pensaban que era un profeta, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o cualquiera de los profetas, pero no tenían esa concepción real de quién era, ¿no? Es lo mismo que hoy en día vemos. No es un gran maestro, que es un gran fulano, que es un gran hombre, Jesús un profeta, pero el punto de choque, el punto de inflexión es cuando se establece Jesús Dios. Porque el Señor Jesús parece que la señal está con muchos cortes, ¿no? Porque de nuevo se desconectó y se cortó. No sé si me están escuchando. Sí, le estamos escuchando, pastor, pero inicia bien, luego se entrecorta. Ya no podemos escuchar seguido. Sí, es que la señal se corta totalmente. De nuevo se conecta, se desconecta. Sí, parece que el horario es un poco inconveniente. La mayoría de universidades están dando esta hora. Un poco está saturado, sí. Sí. Bueno, sigamos, ¿no? Veamos, a ver. La segunda cuestionante que hace el Señor Jesucristo es a sus discípulos. Y eso lo vemos en Mateo 16:15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí está un elemento bien, pero bien importante, ¿no? A su círculo íntimo les hace esa misma pregunta, porque esta pregunta es trascendental y me parece bastante adecuado el tema de la exposición, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? Y es bien determinante esta respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces acá el Señor Jesucristo le dice que esa verdad espiritual, esa verdad real y absoluta que Pedro confesó, comunicó, lo había revelado el Espíritu Santo. Y no era simplemente un hombre que había sacado de su idea, de su pensamiento, de su sabiduría, sino era una revelación, por así decirlo, del Espíritu Santo, que le había abierto los ojos para que pueda ver que realmente no estaba frente a cualquier hombre, sino estaba frente al Cristo, frente al Mesías, frente a Dios asumiendo naturaleza humana. Y ahí mismo le establece, sobre esa verdad estará edificada mi iglesia. En esencia, el fundamento, el cimiento y el sustento en el que se edifica la iglesia de Cristo es esa declaración. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente.
porque esa es la respuesta adecuada que vamos viendo, ¿no? Hace años, cuando daba justo la materia de cristología en el seminario, en un seminario presbiteriano, una de las jóvenes me decía, ¿no? Pastor, ¿Jesús es Dios? Y lo mismo cuando el año pasado daba devocionales en el colegio donde trabajo, uno de los maestros me decía, ¿no? Jesús es Dios. Tú estás afirmando que Jesús es Dios. La mayoría de personas niegan la divinidad de Jesús. No tienen ningún problema con asumir que Jesús es un gran hombre, un gran maestro, un gran filántropo, un profeta, pero el problema es cuando llegamos al aspecto de que él no es un simple hombre, es Dios. Dios asumiendo o tabernacolizándose o asumiendo naturaleza humana, ¿no? No hay ninguna pregunta más importante que la que, ¿quién es Jesucristo? Y es esa pregunta que planteó el Señor Jesucristo a ese círculo íntimo de discípulos. Es la pregunta y la respuesta bien determinante, ¿quién es Jesús para ti? Es de tanta importancia porque la manera en que respondemos al Señor Jesús determina nuestro destino eterno. Y es la verdad. La respuesta que demos a esa pregunta de quién es Jesús determinará vida o muerte, porque un simple hombre, por más que sea un gran profeta, un gran maestro, un gran filántropo, no va a dar la talla ni va a poder realizar una obra soteriológica, redentora o salvífica adecuada. Veamos Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ahí vemos claramente, ¿no? Aquellos que niegan esa revelación, aquellos que rechazan la revelación perfecta de Dios, porque la encarnación es la revelación perfecta de Dios, porque Dios se autohumilló, descendió a la tierra, asumió naturaleza humana y muestra, revela, manifiesta, da a conocer de forma plena y de forma perfecta ¿a quién? A Dios, porque Jesús es Dios. En Juan 1, ¿verdad? A lo suyo vino, refiriéndose al Señor Jesucristo. ¿Y quién es lo suyo? El pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Israel. Más los suyos no les recibieron, lo rechazaron, simplemente y esa revelación de Dios. Juan 14:6, Jesús le dijo a Dios, al Padre, la verdad no viene al Padre si no es por mí. Acá no hay otros intermediarios, no hay María, no hay santos, no hay el Papa, no hay hombres, no hay pastores, no hay iglesia, es Cristo, es Cristo. La persona de Cristo y su obra soteriológica, fuera del eterno de redención, para poder revertir la condición pecaminosa, alejada del hombre, totalmente rebelde y contraria, no hay esa salvación. Solamente la persona y obra de Cristo es el puente que de nuevo nos comunica con Dios a esa relación. Creó al hombre a su imagen y semejanza para que tuviese amistad, intimidad y relación con Dios. Hechos 4:12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es Mahoma, no es Buda, no es otro hombre, no, solo es Jesucristo. El único nombre dado a los hombres bajo el cielo, ¿dado por quién? Por Dios, en el cual podemos tener esa salvación plena y perfecta. Es el único medio en el cual realmente se puede revertir de nuevo esa condición totalmente lastimosa. Los que respondan erróneamente a esa pregunta se enfrentarán al juicio divino. Y es la verdad. Aquellos que piensan de Jesús como un simple hombre,
un simple maestro, un simple filántropo, pero al final un simple hombre. Simplemente el juicio de Dios y la ira de Dios sigue sobre ellos porque están rechazando la provisión clara de Dios. Dios hecho hombre, Dios asumiendo naturaleza humana para podernos dar esa salvación plena y perfecta. Veamos Juan 3:18. El que en él cree, ¿en quién? En Jesucristo. No es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y sea anatema, ¿qué implica? Sea maldito, no tenga salvación. ¿Y quién puede amar al Señor Jesucristo? Aquel que experimenta el nuevo nacimiento y reconoce mediante ese nuevo nacimiento que Jesús no es un simple hombre, sino es Dios que asumió naturaleza humana para cumplir el plan de salvación establecido por Dios en la eternidad pasada en favor del hombre. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De nuevo, ¿no? Hay un elemento bien importante. En el primer siglo, la humana de Cristo. Otros negaban la divina. Hoy, en estos tiempos, en esta era o en esta edad postmoderna, no se niega la naturaleza humana, se la acepta, pero se niega la naturaleza divina. En aquellos tiempos, gnósticos, los arrianos, negaban la naturaleza humana, porque ellos pensaban que la parte material, todo lo físico era malo. ¿Y cómo Dios podía asumir naturaleza física, naturaleza humana, si es mala? Entonces negaban esa naturaleza humana. Y otros, como dije, negaban la naturaleza divina de Jesús, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia se han dado muchas respuestas diferentes a esta pregunta clave. Los falsos maestros, como Arrio, el hereje del siglo IV, y los modernos testigos de Jehová, porque igual los testigos de Jehová niegan la deidad de Jesucristo, ellos piensan que es el primer ser creado, pero al final ser creado es una simple criatura. ¿Se dan cuenta? Siempre ha habido a través de la historia de la Iglesia personas que niegan la deidad o la humanidad del Señor Jesucristo. Mientras que los antiguos gnósticos enseñaban que Él era una de las muchas entidades divinas, un eón divino más. En el siglo XIX, los teólogos liberales insistieron en que Jesús no era más que un maestro moral y un activista social que fue malinterpretado por los líderes religiosos. Uno de esos filósofos liberales, Bullman, que decía, ¿no? A mí no me importa si Jesús es Dios o no es Dios. Lo que es importante es su ejemplo y hay que seguir su ejemplo. Y realmente este filósofo liberal, este teólogo liberal de la teología ancha, simplemente estaba contradiciéndose, una contradicción absoluta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, claramente estableció que Él era Dios. Y si Él no es lo que dijo que Él era, o sea, Dios, Él no tiene ningún ejemplo. ¿Qué ejemplo puede tener una persona que ha mentido? Ya sea porque es un mentiroso compulsivo o porque simplemente le está fallando el cerebro. No, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y la teología liberal que permitieron muchos pastores y teólogos y muchos seminarios que ingrese, simplemente ha ido a derrumbar los fundamentos y la base de la doctrina cristiana. Y si se derrumban los fundamentos, ¿qué ocurre? Toda la construcción se viene abajo. Y uno de los fundamentos es la persona de Cristo y la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado. Eso vamos a ir viéndolo más adelante. Pero ¿cómo explica el autor de Hebreo? El Señor Jesús es el resplandor de su gloria, o sea, la gloria del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1, versículos 2 y 3. Leamos nuevamente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien, siendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y no olvidemos, el tema principal o central de la epístola a los hebreos es la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo absoluta en cuanto a los ángeles, en cuanto a Moisés, en cuanto al sacerdocio levítico, arónico, en cuanto al culto en el tabernáculo, en el templo, etcétera. La superioridad de Cristo. ¿Y por qué Cristo es superior? Porque Él es Dios. Es Dios, ¿ya? En esencia, en Hebreos 1:3 nos muestra claramente, ¿no? Él es el resplandor de su gloria. O sea, la misma sustancia, la misma esencia, la misma naturaleza divina mora, así como en el Padre, de la misma forma en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Aunque el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. ¿Se dan cuenta? Un solo Dios en quien subsiste tres personas diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Él es Dios encarnado, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Si hubiera 0,0,09% o no hubiese 0,0,09% de deidad en Jesús, no sería perfecto y su obra no hubiera sido aceptada. 100% Dios. En él habita la plenitud de la deidad plena. Colosenses 2:9, la plenitud de la deidad. Jesucristo no es un simple hombre, es Dios por siempre, de eternidad a eternidad. Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1, versículo 1-3 y versículo 14. En el principio, ¿cuándo el principio? No en el principio de Jesús, porque Jesús no. Cristo es eterno. La segunda persona de la Trinidad es eterno. En el principio de la obra creadora ya estaba el verbo. Ya estaba la segunda persona de la Trinidad. Y el verbo era con Dios. Estaba cara a cara con Dios. Había esa comunión íntima en la Trinidad. Esa relación, ese compañerismo, esa comunión perfecta. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Juan 1:3. Todo fue hecho. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hasta que es Dios. Vayámonos a Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios se manifiesta. ¿Y cómo manifiesta? De nuevo se cortó. Hay muchos cortes, ¿no? Bueno, Sí, sigamos. estoy viendo. Sigamos, Así, pastor. ¿y cómo demuestra que eres la deidad? La única deidad. Porque Él creó los cielos y la tierra. Y es lo mismo que nos dice Juan 1:3. La señal está pésima, pésima. Todas las cosas han sido hecho. ¿Se dan cuenta? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí claramente manifiesta que Él es Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede crear.
Se volvió a desconectar el pastor. De nuevo se cortó, creo que estamos con bastantes cortes, ¿no? Sigamos. Juan 1:14. Entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí nos está hablando de qué? De la encarnación. De la encarnación. Hay un elemento bien importante en la persona del Señor Jesucristo, desde la encarnación, para cumplir el plan de salvación, subsisten dos naturalezas. La naturaleza divina, eterna, que siempre la tuvo, 100% Dios, de eternidad a eternidad, y la naturaleza humana, 100% hombre, pero sin pecado, que Él la asumió para cumplir el plan de salvación. Así como vemos en el libro de Ruth. Él es nuestro Goel Redentor, nuestro pariente cercano. Así como vos era el pariente cercano de Ruth, y él como pariente cercano podía redimirla, podía pagar sus deudas, podía casarse con ella y darle descendencia y hacerla suya. De la misma forma, el Señor Jesucristo, Dios, para ser nuestro pariente cercano, para ser nuestro Goel Redentor, asumió naturaleza humana. Y como Dios tenía todo el poder para redimirnos y ser nuestro Goel Redentor. Y esa redención se da en la cruz del Calvario. La segunda persona de la Trinidad, asumiendo naturaleza humana, murió por nuestros pecados, porque Él es sin pecado. Él llevó nuestros pecados, nuestra condenación, nuestro juicio, la ira de Dios que era sobre nosotros, para quitar esa ira, y pagó el precio perfecto por nuestra redención. Y resucitó como signo, como sello distintivo de esa obra plenamente perfecta y aceptada por el Padre. La deidad de Jesucristo. Jesucristo, su preexistencia. Hay un elemento bien, pero bien importante en cuanto a ver quién es Jesús y en cuanto a la cristología. Preexistencia y eternidad. Muchos piensan que el ministerio del Señor Jesucristo, el ministerio de esta terreno, comenzó su ministerio. No. Su labor y su función en el Antiguo Testamento. Por eso se habla de preexistencia. ¿Qué quiere decir preexistencia? Antes de un punto, antes de la encarnación, antes de su nacimiento en Belén. Él ya estaba realizando su obra. Vimos ya su obra creadora. Él fue el que creó los cielos y la tierra, manifestando su deidad, manifestando su eterno poder. ¿Se dan cuenta? Y también los patriarcas como Abraham se gozaron de ver su día y lo vieron. Y vamos a ir viendo este aspecto poco a poco, ¿no? En los primeros siglos del cristianismo se levantaron falsas doctrinas, ¿ya? Por ejemplo, los ebionitas. Estos fueron unos herejes del siglo I y principios del siglo II. Negaban la preexistencia de Cristo y su divinidad, así como su concepción virginal. Es que hay un elemento bien importante. Su preexistencia está relacionada con su eternidad. ¿Se dan cuenta? Y su eternidad con su preexistencia. Porque si Él no preexistió antes de Belén, tampoco se puede hablar de eternidad. Él no solamente es preexistente, Él no solamente estuvo antes de un punto dado, sino Él estuvo siempre. Y ese estar siempre nos lleva ¿a qué? A la eternidad. Jesús es eterno. No solo preexistente, sino eterno, manifestando uno de los atributos incomunicables de Dios, que hacen a Dios, Dios. ¿Y cuál es? La eternidad. Todos los seres creados, ya sean hombres o ángeles, tienen un principio. Cuando Dios soberanamente decide crearlos, ¿se dan cuenta? Tienen un principio. Dios no.
Dios es eterno, no tiene un principio, no tiene un fin, no tiene padre, no tiene madre. Y ustedes me dirán, María no es la madre de Dios, como dicen los católicos. Dios no tiene madre. Si tuviera madre, no sería Dios. ¿Se dan cuenta? Él es eterno, el autogenerado, el autoengendrado. Ahí vemos su aceidad. O sea, Él existe por sí mismo. ¿Ya? Él es plenamente libre, plenamente independiente. Él es la causa eficiente de todo lo creado. ¿Se dan cuenta? Sin que Él tenga causa, porque Él siempre estuvo. También rechazaban tajantemente los escritos del apóstol Pablo, tratándole como un apóstata de la ley. A mitad del siglo II salieron los cerintianos. Estos negaban la preexistencia de Jesús de la misma forma. Cerinto, pues se llama cerintianos, afirmaba que Jesucristo había nacido de José y María. Y ahí vemos un error. La concepción del Señor Jesucristo fue sobrenatural, fue un milagro, sin participación de varón. Dios, mediante su Espíritu Santo, engendró la naturaleza humana, no divina, en María. ¿Se dan cuenta? Porque la divina es eterna, es permanente. Es lo que se llama la unión hipostática. En la persona de Cristo, de esta la encarnación, subsisten dos naturalezas. La divina, eterna, 100% Dios, y la humana, 100% hombre, pero sin pecado, que asumió para cumplir el plan soteriológico, el plan de salvación o el plan de redención. Pero ¿qué más decían estos herejes? Pero que estaba dotado de una sabiduría y santidad muy superior a la humana, ya que cuando fue bautizado, bajó sobre él el Hijo de Dios, o el Logos, decían, ¿no? En forma de paloma, y les reveló a Dios Padre para que lo diese a conocer a todos los hombres. Y también dicen que cuando estuvo en el juicio, estuvo siendo juzgado, siendo torturado y posteriormente crucificado, lo abandonó el Logos. Al final, simplemente era un hombre, decían estos herejes, los cerintianos, siguiendo a Cerinto, ¿no? Otorgándole la potestad de obrar milagros y que por ello en tiempo de la pasión Cristo se separó de Jesús para que pudiese morir, puesto que de no separarse era imposible que pereciera. Hay un elemento bien importante. En la cruz, ¿qué naturaleza murió? ¿Las dos en Cristo? No. Murió la naturaleza humana, no la divina, porque Dios no puede morir. Porque si afirmaríamos que la naturaleza divina y humana murió en la cruz, estaríamos siguiendo ¿a quién? A Nietzsche, el filósofo del siglo XIX, ¿no? Dios ha muerto, hoy lo hemos matado. Dios no puede morir, es eterno, ¿ya? En el siglo II imperaba la filosofía de los gnósticos, herejía que afirmaba que Jesús era hijo de un soldado romano llamado Pándira, que estaba de guarnición en Nazaret. Los gnósticos o la religión o el grupo gnóstico simplemente era un menjunje o una ensalada de diferentes religiones, pero también su punto peligroso era que era una religión, por así decirlo, soteriológica, porque establecía salvación. Y para el gnóstico, ¿qué era la salvación? Era que mediante la gnosis o el alcanzar conocimiento, se podía liberar la parte inmaterial, la parte invisible de la parte visible. Entonces la salvación para ellos era liberarse del cuerpo, ¿ya? Liberarse de la naturaleza física. Eso era una herejía, ¿ya? Por eso ellos negaban la naturaleza humana de Cristo. Y por Pablo en una advertencia a la iglesia de Colosas que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, Colosenses 2:8. Y es durante el primer siglo de la iglesia que surgieron muchas filosofías totalmente huecas, totalmente antibíblicas, totalmente incorrectas, que atacaban e iban en contra, unos de la naturaleza humana de Cristo y otros en contra de la naturaleza divina, ¿no? En el 318 después de Cristo, un presbítero de Alejandría, llamada Arrio, que él es el que estableció el arrianismo, proclamaba que Dios el Padre había creado de la nada a Logos, su hijo,
Entonces, ¿qué implica? El Logos o su hijo es un ser creado. Es una herejía. Como dije, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, no tienen un punto de inicio. No fueron creados. Son coeternos, coexistentes, consubstanciales, de la misma sustancia y la misma esencia. ¿Y cuál es esa sustancia y esencia? Es la divina. Un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios que subsiste tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces son herejías que se fueron dando durante el tiempo de la iglesia, ¿no? Y estas herejías tenían una concepción totalmente diferente, totalmente contraria de Jesucristo a lo que establece la palabra de Dios. Que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que por tanto el Hijo era una creación de Dios y no era Dios mismo. No hubo un tiempo en la eternidad pasada, no habrá un tiempo en la eternidad futura que no esté el Hijo. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estuvieron. Esa es eternidad, eternos, ¿ya? Eternos, siempre. No hay un instante, no hay un momento, no hay un segmento en la historia o en la eternidad donde Dios Padre o Dios Hijo o Dios Espíritu Santo no estuviese, no existiese. Siempre estuvo. Por eso se manifiesta ahí su eternidad y su deidad. Este era divino, un Dios, pero que esta divinidad no era de la magnitud de la del Padre. Y es lo que creen los testigos de Jehová. Jesús es un Dios, pero no es Dios, es inferior al Padre porque fue creado, como la obra suprema de su creación. Cualquier criatura no es Dios. Ninguna criatura puede llegar a ser Dios. Ese fue el autoengaño con el cual se autotentó Lucero, Satanás. Él quiso ser como Dios siendo una criatura. Y lo mismo, y con la misma tentación tentó a Eva. Le ofreció deidad siendo una criatura. Y la mujer y el hombre quisieron tener deidad. Ningún ser creado puede llegar a ser Dios, porque son creados, tienen un punto, tienen un inicio, tienen un principio, tienen un creador, tienen un originador, y ese originador es el único Dios. ¿Ya? Por lo tanto, no se le podía llamar Dios verdadero. Enseñaba que el verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre. En deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no es el Padre con una deidad superior, el Hijo inferior y el Espíritu Santo más abajo, no. Ellos poseen la plenitud de deidad. ¿Ya? 2 Corintios 4:4, que dice Pablo ahí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es la verdad. Estos hombres, ¿por qué negaron la deidad de Cristo? Porque su naturaleza pecaminosa, adámica, los enseguece. Y también el enemigo, el príncipe de este Pastor, me parece que se colgó otra vez.
Nuevamente se cortó. Sí. Está como parece que está la señal muy mala. Ujú. ¿Continuamos, hermana, o cómo Sí. hacemos? Quizá podemos, lo que queda del tiempo ahora, estamos hasta 8:21. Sí, Entonces, hasta, ha habido un buen tiempo que no se ha cortado. Quizá podemos ujú, intentar ese tiempo más. Y si se ujú. vuelve a cortar, entonces ya ahí quedaríamos, pienso, y solo daríamos lugar a las preguntas. Ujú. Ok, hermana. Sigamos entonces. Ya. Siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. ¿Por qué es semejante? Porque desde la encarnación, Él también asumió esa naturaleza humana, pero de nuevo, sin pecado y distinto, porque no solamente es un hombre, sino es Dios asumiendo naturaleza humana. Y ahí hay esa similitud y esa diferencia también abismal, ¿no? Las escrituras son muy claras respecto a la semejanza de él con los humanos. Veamos, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como dije, la encarnación simplemente es el medio por el cual Dios se convierte en nuestro Goel Redentor, en nuestro pariente cercano para redimirnos, porque el hombre pecó, el hombre cayó y soberanamente Dios decide salvar no a ángeles, sino al hombre. Y por tanto, para salvar al hombre, Dios tiene que asumir esa naturaleza humana. Y ahí está esa semejanza y esta similitud. Pero vuelvo a recalcar, sin pecado. Primera Timoteo 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio que estuvo oculto, estuvo sellado en el viejo pacto, pero que se manifestó en el nuevo pacto mediante la encarnación de Dios, ¿no? Y se conoce y se devela y se muestra de forma clara. Y ese misterio de la piedad, ¿qué es? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Claramente nos habla, ¿no? De su estado de humillación, cuando él asumió naturaleza humana, se humilló a sí mismo, siendo el Dios todopoderoso, que creó todo y que tiene todo bajo su control. Él asume naturaleza humana para poder cumplir el plan de salvación, el plan redentor, ¿no? Y con todas las desventajas y las debilidades que implicaba esta naturaleza humana, ¿no? Pero de nuevo, él murió por los pecados, resucitó y luego ascendió para retomar nuevamente esa gloria que había tenido siempre, ¿no? Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahí claramente, ¿no? Él participó de carne y sangre, ¿para qué? Para tener esa relación con nosotros y poder ser el perfecto medio que Dios utilizó para darnos esa salvación que el Padre estableció desde la eternidad pasada, ¿no? Hebreos 2:16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ahí en Hebreos nos habla que la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio arónico, porque Jesús es sacerdote no según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Y él concilia el oficio real y el oficio sacerdotal. En el viejo pacto, ningún sacerdote podía ser rey, ni ningún rey podía ofrecer el servicio sacerdotal, porque estaría usurpando la función de Cristo. Solo Cristo concilia el oficio sacerdotal y el oficio real, pero
según el orden de Melquisedec. Y él realmente es un fiel y misericordioso sumo sacerdote, porque él también nos comprende, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado, a diferencia nuestra. Él no cayó y no fue seducido por la tentación y no pecó. Ahí se manifiesta su perfecta justicia activa, porque él obedeció la ley de forma plena y perfecta, y su justicia pasiva. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo presentan como a un hombre que nació, vivió, sufrió y murió entre los hombres. Pero de igual manera la Biblia enseña que él es diferente a nosotros, no solamente en el carácter impecable de su vida terrenal, en su muerte vicaria y en su gloriosa resurrección y ascensión, sino también en el hecho maravilloso de su preexistencia eterna. Ningún hombre ha existido antes de su nacimiento. Todos tienen un principio. Es cuando Dios soberanamente decide que sea engendrado esa persona y tenga esa vida física, ¿no? Pero antes no. Pero el Señor Jesucristo, antes de su nacimiento, de su encarnación, él ya es preexistente. Pero no solamente es preexistente, no existe antes. Y ahí claramente se establece ¿qué? Su deidad. La palabra de Dios constante y consistentemente implica la preexistencia y eternidad del Señor Jesucristo. Preexistencia no implica necesariamente eternidad, pero la eternidad implica necesariamente preexistencia, ¿ya? Porque si me ha preexistido antes de esto, no hay eternidad, ¿ya? Preexistencia de Jesucristo, siendo al mismo tiempo perfectamente humano y perfectamente divino, el Señor Jesucristo es semejante y a la vez distinto a los hijos de los hombres. Es semejante en su naturaleza humana, pero con una diferencia, sin pecado. Pero es distinto porque Él es Dios. No solamente la naturaleza humana, sino la naturaleza divina, eterna y permanente. En cuanto a su humanidad, Jesús tuvo principio, pues fue concebido por el poder del Espíritu Santo y nació de una mujer virgen. De nuevo, ahí se cumple el protoevangelio, Génesis 3:15. Uno de la simiente de la mujer hollaría la cabeza de la serpiente. ¿En quién se cumple? Se cumple en Jesús. Gálatas 4:4, ¿no? Llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a aquellos que están en pecado. Y se manifiesta claramente, ¿no? Y ahí, ¿cómo se cumple? Mediante la encarnación de Dios. En cuanto a su divinidad, Él no tuvo principio, pues ha existido desde la eternidad. En Isaías 9:6 leemos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La distinción es obvia entre el niño que nació y el hijo que nos es dado. ¿Y quién es el hijo que nos es dado? Es Jesucristo, ¿no? Gálatas 4:4 declara, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El que existía desde la eternidad llegó a ser en la plenitud del tiempo nacido, la descendencia de la mujer, para cumplir el protoevangelio o el primer evangelio de Génesis 3:15, porque desde Génesis 3:15 ya comienza el plan ya establecido por Dios en la eternidad pasada, el plan de redención, el plan de salvación. Ahí, en ese momento tan oscuro, tan aciago, donde el hombre se rebela contra Dios y peca, ahí no solamente hay juicio, también hay un mensaje de gracia, que uno de las simientes de la mujer que fue engañada, que fue tentada y sucumbió por el tentador, de esa simiente vendría, ¿quién? El libertador, el Cristo, ¿ya? El ungido, el Mesías. ¿Perfecto? Declarando que Cristo fue preexistente, meramente se afirma que Él existió antes de que se hubiera encarnado, antes de que hubiera nacido en Belén. Es también evidente que si Cristo es Dios, Él es eterno, y si Él es eterno, Él es Dios, y las pruebas para la deidad de Cristo y su eternidad se sostienen unas a otras. La eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación, declaraciones directas y implicaciones de la Escritura. Declaraciones directas sobre su preexistencia. La eternidad y deidad de Jesús es establecida por dos líneas de revelación.
La eternidad y deidad de Jesucristo están sostenidas en una vasta área de la Escritura, la cual afirma su infinita persona y su existencia eterna, igual con las otras personas de la Trinidad. Este hecho no es afectado por su encarnación. Juan 1, verso 1 y 2. En el principio era el verbo, siempre ha existido, siempre ha estado. ¿Quién? El Logos, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y siempre fue y siempre estuvo. De acuerdo a Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahí claramente habla de qué, de Jesucristo. Habla igual, mediante profecía, del lugar donde nacería, donde se cumpliría esa encarnación, ¿ya? Y habla también de su eternidad plena y perfecta. Isaías 7:14 afirma su nacimiento virginal y le da el nombre de Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahí claramente que implica la encarnación, que mediante la encarnación Dios se revela perfectamente, porque Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre y manifestó de forma perfecta a Dios, ¿ya? Dios con nosotros. En la encarnación, Dios estuvo con su pueblo, cara a cara, y pudieron ver la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero aún viendo la perfección de la deidad, rechazaron a Dios, rechazaron la revelación, no solo natural, no solo especial, no solo de la ley en los corazones, sino la perfecta, que es la encarnación, Dios asumiendo naturaleza humana, ¿ya? De acuerdo a Isaías 9, 6 y 7, aunque Jesús fue un niño nacido, él fue también dado como un hijo y es llamado específicamente el Dios fuerte. Y es el Dios fuerte. Cuando Cristo declaró en Juan 8, 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron que esto era una afirmación de la deidad y la eternidad. Y la verdad, ¿no? ¿Qué les dijo? Antes que Abraham, yo soy. Y ahí, ¿qué está estableciendo? Su preexistencia. Antes de su encarnación, antes de su ministerio terrenal, él ya estaba realizando su ministerio en el Antiguo Testamento. Y Abraham se gozó de ver sus días y lo vio. Y lo vio. Por ejemplo, ¿cuándo lo vio? En la cúspide de la fe de Abraham. Cuando Dios manda a sacrificar a su hijo y Abraham cumple esa orden. Hebreos nos dice que él tenía la expectativa que Dios iba a resucitar al hijo, al joven, ¿no? Pero ahí que vemos, cuando estaba dispuesto a sacrificarlo, aparece el ángel de Jehová y impide que se realice el sacrificio. Y ahí mismo ve un carnero trabado por sus cuernos. Y ahí simplemente se manifiesta Dios mediante uno de sus nombres, que dice Abraham, Jehová proveerá. Ese nombre tan maravilloso que ha sido totalmente distorsionado por la teología de la prosperidad. Jehová proveerá, te pagará tus deudas, te dará dinero, si siembras 100 te dará 1000, nada que ver. Jehová proveerá el sustituto, así como Jehová proveyó ese carnero que murió en lugar de Isaac, ese sacrificio sustitutorio. De la misma forma, la salvación es por sustitución. Dios proveyó el sacrificio para revertir la condición pecaminosa, totalmente corrompida y ajena del hombre. ¿Ya? ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, Dios proveyó el medio perfecto, el sacrificio perfecto. ¿Y quién es el sacrificio perfecto? Es su Hijo amado, Jesucristo. Dios asumiendo naturaleza humana y muriendo por los pecados en la cruz del Calvario y redimiéndonos de forma plena y perfecta. Y Dios Padre aceptando de forma plena y perfecta ese sacrificio perfecto. Y es por eso que Dios resucita al Hijo, manifestando esa aceptación plena de ese sacrificio perfecto.
¿no? Éxodo 3:14, Isaías 43:13, Éxodo 3:14. Antes que Abraham, yo soy. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Qué significa yo soy? Ahí ese nombre Yahvé está hablando claramente de uno de los atributos más importantes de Dios, la aseidad. ¿Y qué es la aseidad? Que Dios existe por sí mismo, subsiste por sí mismo. No hay quien lo haya creado, no hay quien lo haya originado, no hay una causa para su existencia. Él es la causa existente de todo lo creado, sin que Él tenga una causa, porque Él es eterno. Yo soy el autoengendrado, el que siempre está, el plenamente libre e independiente, el perfecto. ¿Se dan cuenta? Isaías 43:13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Entonces ahí se manifiesta claramente su todopoderío, ¿no? Su eterno. En su oración declaró, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. También Juan 13:3, perdón. Muchos piensan que por medio de la obra expiatoria o la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Él tuvo que morir por nosotros y cumplir de forma perfecta el plan de salvación. Una vez que resucitó y ascendió, volvió a ¿qué? A retomar su gloria. Volvió a retomar su gloria que tuvo en la eternidad pasada, presente y siempre la tendrá. Y que dejó momentáneamente, ¿para qué? Para salvarnos, por amor a nosotros. Filipenses 2:6-7 dice que Cristo fue en forma de Dios antes de su encarnación. O sea, es Dios. En Él plenamente está la deidad, porque es Dios, 100% Dios. Una declaración más explícita se hace en Colosenses 1:15-19, donde se declara que Jesucristo es antes de toda la creación, el creador mismo y la imagen exacta, perfecta del Dios invisible. Jesús lo hace visible. En su encarnación, Dios manifiesta, revela de forma perfecta su deidad, su persona, mediante Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. En 1 Timoteo 3:16 se declara a Jesucristo como Dios manifestado en carne, ¿no? En Hebreos 1:2-3, el hecho de que el Hijo es el creador y la exacta imagen de Dios se declara nuevamente y su eternidad se afirma en 13:8, en Efesios 1:4, Apocalipsis 1:11. Eso pueden ya ir viendo en sus casas, no tendremos tiempo para poder ver los pasajes. La Escritura declara muy a menudo que Cristo es eterno y que Él es Dios. La Biblia, como la autoridad irresistible, afirma la eternidad y deidad de Jesucristo. ¿Cuáles son las implicaciones de su preexistencia? ¿Cuáles son las implicaciones de su eternidad? La palabra de Dios constante y consistentemente implica la preexistencia y la eternidad del Señor Jesucristo. Entre las pruebas obvias de este hecho pueden resaltarse varias. Las obras de la creación son adjudicadas a Cristo. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Por Él, de Jesucristo. Colosenses 1:16. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Solo Dios puede crear. Jesús es Dios, ¿y cómo lo manifiesta? ¿Cómo lo evidencia? Porque Él creó todo. ¿Para qué creó? Simplemente para su gloria. Fue creado todo por Él y para Él. ¿Se dan cuenta? Para su gloria. Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. ¿A quién se refiere como Señor? A Jesucristo, el gran Kyrios. Los cristianos del primer siglo morían por testimoniar, por esta confesión. No es Kyrios,
César no es el Señor. Es el emperador, lo servimos, nos sujetamos a él, pero el único Señor es Jesús. El único Dios, el único amo, el único Señor es Jesús. Y ahí se manifiesta esa deidad plena y perfecta y esa confesión siendo mártires, ¿no? En el sector de las preguntas vamos a volver, ¿ya? Vamos a preguntar todo ello. Ahora, no he podido leer toda la pregunta. En la sección de preguntas, por favor, hermano. El ángel por lo tanto, él antecede a toda la creación, ¿ya? El ángel de Jehová, cuya apariencia se recuerda a menudo en el Antiguo Testamento, no es otro que el Señor Jesucristo. Acá, por ejemplo, vamos a lo que se llaman teofanías o cristofanías. ¿Qué es una cristofanía o teofanía? Estamos hablando de la eternidad de Cristo, de la preexistencia de Cristo. Y uno de los elementos que establecen y fundamentan esta preexistencia y esta eternidad son las teofanías o cristofanías. ¿A qué se denomina teológicamente cristofanías o teofanías? A la manifestación física, corpórea, de la segunda persona de la Trinidad, de Cristo, antes de la encarnación. Y muchas veces él se manifestó, unas veces como la Shekinah de fuego o la columna de humo que protegía a Israel después de la liberación de Egipto. Aún Pablo dice que de la roca que bebían los judíos en el desierto, esa roca, ¿quién era? Cristo. Pero también muchas veces aparecía como un ángel, pero no cualquier ángel, como el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque este ángel, a diferencia de cualquier ángel, no era un ángel, era Jesucristo. Era Jesucristo y él recibía adoración, ¿ya? Se la daba adoración y recibía calificativos, títulos y nombres de Dios y no las rechazaba. A diferencia, si vamos a Apocalipsis, cuando Juan trata de adorar al ángel que le está manifestando la revelación de Jesucristo, ¿qué le dice el ángel? Detente, alto. Tú y yo somos consiervos de Dios. El único que debe ser adorado es Dios. Estoy parafraseando, ¿eh? No somos criaturas. No podemos ser adorados. Adora a Dios. Pero el ángel de Jehová recibía adoración y asumía y recibía los títulos de la deidad. Él apareció a Agar, Génesis 16:7, a Abraham, Génesis 18:1, 22:11-12. Véanse con Juan 8:58, a Jacob, Génesis 48:15-16. Véanse también Génesis 31:11-13, 32, 24-32. A Moisés, Éxodo 3:2 y 14. A Josué, Josué 5:13-14. Leamos este pasaje. No estoy leyendo todo porque es bastante, ¿no? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si vemos Josué 5:14, ¿qué dice? Le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Señor, Kyrios, Adonai, en su equivalente hebreo. Recibió adoración, porque no era un simple ángel, era una cristofanía o una teofanía, la manifestación del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad, antes de la encarnación, en el periodo veterotestamentario. También a Manoah. ¿Quién era Manoah? El padre de Sansón, ¿no ve? Se le apareció. Jueces 13, 17-22. ¿Qué dice Jueces 13, 17-22? Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Verso 18. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y veamos pasajes que se refiere a Jesús, se refiere al Mesías, se refiere a la segunda persona de la Trinidad, estos títulos. Verso 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda,
y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y claramente aquí atribuye deidad, ¿no? Y no es un simple ángel, es una cristofanía o teofanía, la manifestación visible, corpórea, de la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. El Señor Jesucristo es preexistente y es eterno, y Él también estuvo actuando de forma clara en el Antiguo Testamento. Su ministerio no comenzó en el Nuevo, ya estuvo en el Antiguo Testamento, perdón. Él es quien lucha por los suyos y los defiende, segundo Reyes 19:35, primero Crónicas 21:15 al 16, Salmo 34:7, Zacarías 14:1-4. Si leemos todo esto estaríamos hasta la medianoche más allá, ¿no? Los títulos adjudicados al Señor Jesucristo indican la eternidad de su ser. Él es precisamente lo que sus nombres sugieren. Él es el alfa y la omega. Son la primera y última letra del alfabeto griego, ¿no? El principio y el fin, ¿no? Del alfabeto griego se refiere a eternidad, eternidad. Y solo Dios es eterno, ¿no? El Cristo, el Mesías, aquella expectativa de las promesas y profecías veterotestamentarias que los judíos aguardaban. Y cuando se cumplió, no los reconocieron. A los suyos vino, mas los suyos no los recibieron, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Dios con nosotros, el gran Dios y Salvador, Dios bendito para siempre. Y claramente esos títulos hablan de deidad, y esos títulos son adjudicados ¿a quién? A Jesucristo, al Mesías. Estos títulos identifican al Señor Jesucristo con la revelación del Antiguo Testamento acerca de Jehová Dios. Compárese Mateo 1:23 con Isaías 7:14, Mateo 4:7 con Deuteronomio 6:16, Marcos 5:19 con Salmo 66:16, Salmo 110:1 con Mateo 22:42-45. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No tentaréis a Jehová, vuestro Dios, como tentasteis en Masa. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Voy a leer, he leído el último de Deuteronomio 6:16 y Mateo 4:7. En Isaías 7:23, 22, 23, ¿qué está hablando? Está hablando de ese cumplimiento que se da, ¿no? Que se da con Jesús en su nacimiento. Ahí es un sensus plenior, porque la señal para Isaías y para el reino, para que no acudan a los egipcios para ser librados de la sojuzgación asiria, de los asirios que querían conquistarlos, se establece que cuando la Virgen conciba y dé a luz un hijo, antes de ese periodo ya los asirios serían derrotados, pero sobrenaturalmente por Dios, y no conquistarían al pueblo de Dios. Estamos hablando del reino dividido, ¿no? Pero cuando se cumple de forma plena y perfecta, como con la señal perfecta del cumplimiento del protoevangelio, cuando Dios se tabernaculiza, asume naturaleza humana y nace en Belén, en ese estado de autohumillación para cumplir el plan de salvación. Cuando era joven y recién converso me preguntaba, ¿no? Pero en vez de Jesús, ¿por qué no se llamó Emmanuel? Jesús, y él salvará a su pueblo de su pecado, estableciendo o enfatizando su naturaleza humana. Pero Emmanuel, que sobre todo tiene la esencia de describir la cualidad y la unión hipostática y sobre todo enfatizar la naturaleza divina de Jesús, ¿no? Que traducido es Dios con nosotros. Y la encarnación fue eso, ¿no?
Dios con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Israel, Dios entre los hombres, como un hombre más, manifestando y dando a conocer de forma plena y de forma perfecta a Dios, porque Jesús es Dios, ¿no? Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Y ahí habla en el, en la, en los, después de la liberación del pueblo de Dios de Israel de Egipto, ¿no? Y cómo después de ver los milagros, el poder de Dios y cómo los liberó mediante plagas poderosas que dejaron en ridículo a los dioses de Egipto, cómo en el desierto fueron tentando cada vez y cada vez de una forma más, pero más profunda, a Dios, totalmente descontentos por la falta de pan, se les dio maná, por la falta de agua, la roca proveyó esa agua, por la falta de carne, fueron alimentados con codornices, ¿no? Pero nunca estuvieron contentos, ¿ya? Y el Señor Jesucristo utiliza este pasaje para simplemente contrarrestar la tentación del enemigo, la tentación de Satanás, cuando fue tentado por el enemigo, ¿no? Mateo 4:7. Jesús les dijo, escrito está también. ¿Dónde está escrito? En Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Satanás? De una forma tan desvergonzada, estaba queriendo tentar a Dios que en su naturaleza humana, cuando se tabernaculizó, cuando asumió naturaleza humana, ¿no? Y ahí claramente, ¿qué le dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo le responde? Simplemente adjudicando este pasaje a su persona, ¿no? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y claramente ahí da a entender que Él es Dios, que en Él existe toda la naturaleza divina, plena y perfecta. Los nombres que en el Nuevo Testamento le da al Hijo de Dios se hallan íntimamente relacionados con los títulos del Padre y del Espíritu, que eso implica esa igualdad en deidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero esa deidad, esa sustancia, esa esencia, esa naturaleza divina en el Espíritu Santo, no en una diferencia, sino en la plenitud, ¿ya? Lo que indica que Cristo está en un plano de igualdad con la primera y la tercera persona de la Trinidad. Mateo 28:19, Hechos 2:38, 1 Corintios 1:3, 2 Corintios 13:14, Juan 14:1, 17:3, Efesios 6:23, Apocalipsis 26, 22:3. Perdón si hubo un error por ahí. Gracias, hermana. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Se dan cuenta? De nuevo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Acá tenemos una doxología y una bendición, la bendición sacerdotal que muchos usan al finalizar el culto, ¿no? Y ahí, ¿qué se establece? Esa igualdad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifestando esa igualdad en la deidad de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y en la casa de su Padre hay muchas moradas, ¿no? Y Él está preparando ese hogar celestial para venir y tomarnos para que estemos siempre con Él, ¿no? Juan 17:3, mi versículo favorito. Y acá es la definición de que da Jesucristo de lo que es la vida eterna. Porque a veces tenemos una concepción totalmente falsa de lo que es la vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la vida eterna? Conocimiento, relación, intimidad. ¿Con quién? Con Dios, con Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y ahí están en ese mismo nivel, el Padre, el Hijo, porque ambos son Dios, ¿no?
Y explícitamente Él es llamado Dios. Romanos 9:5, Juan 1:1, Tito 2:13, Hebreos 1:8. Leamos Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cuando venga un testigo a golpearles, no participen de su falsa herejía, no participen de su pecado y desviación. Cítenle Romanos 9:5 y a ver qué dice, ¿no? Porque aquí este pasaje claramente establece la deidad de Jesús, porque ellos dicen que en ninguna parte de la Biblia se establece que Jesús es Dios. Por ejemplo, acá tenemos un solo versículo, por ejemplo, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A qué se refiere el verbo? El logos, la palabra escrita, que se utiliza, por ejemplo, en la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo y las partes del arameo al griego. ¿Se dan cuenta? La palabra encarnada, el logos. En el principio era el verbo, Jesucristo. Y el verbo, Jesucristo, era con Dios. Y el verbo, Jesucristo, era Dios. ¿Ya? Ahí está el verbo imi, en griego. Todas las cualidades de la sustancia, de la naturaleza divina, están en el verbo, están en el logo, están en Jesucristo, porque Él es Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuevo, está claro. Aquí claramente el pasaje atribuye deidad ¿a quién? A Jesucristo. No es un ser creado, no es una creación especial, no es la corona de la creación, sino es el creador de todo. Y es Dios creador, ¿ya? Eterno y siempre, que siempre ha estado. No hay un momento en la eternidad que Él no haya estado. De nuevo, Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Una esperanza, y es nuestra esperanza. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Cuando Él venga en poder y en juicio a tomarnos para que estemos por siempre con Él y a juzgar a aquellos impenitentes y a sus enemigos, ¿no? Hebreos 1:8, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, de eternidad a eternidad, ¿no? Cetro de equidad. La existencia del Hijo de Dios se sobreentiende en el hecho de que Él tiene los atributos de la deidad y también se manifiesta su de eternidad. Solo Dios genera vida, solo Dios da vida. El hombre con todo su avance tecnológico, científico, no puede generar vida, ¿o puede? No puede. Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es el dador no solamente de la vida física, porque cuando Él quiere, da la vida. Puede haber un matrimonio de personas muy ricas, muy poderosas del primer mundo, pero si Dios no les da un hijo, ¿pueden tener un hijo? ¿Se puede abrir esa matriz? Ni con todo el avance tecnológico se lo puede hacer. ¿El hombre puede generar vida? ¿Puede crear un hombre? No. Dios es el dador de vida física y el dador de vida espiritual, que ahí se manifiesta su deidad. Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Existencia en sí misma, Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él no es creado, no depende de ningún ser superior que le ha dado vida, que le ha dado existencia. Él es el que tiene vida en sí misma. Ahí muestra su aceidad, el gran Yahvé, el gran yo soy, el que existe por sí mismo. ¿Se dan cuenta? El autogenerado. ¿Ya? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque es Dios. Inmutabilidad. ¿Qué es inmutabilidad? No cambia. Dios es inmutable, porque Dios es perfecto en todos sus atributos, comunicables e incomunicables. La perfección no puede cambiar, no puede empeorar, no puede mejorar, es perfecto. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Ahí de qué está hablando? Está hablando de inmutabilidad. Él es inmutable y es un atributo incomunicable que solamente pertenece a Dios. Y Jesucristo lo manifiesta
lo tiene porque es Dios. ¿Verdad? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos viviendo en una generación posmoderna, relativa. Todo es relativo. No hay ni bueno ni malo, ni negro ni blanco. No hay absolutos, todo es relativo. No, con Dios es absoluto, porque es Dios. Lo malo es malo, lo bueno es bueno. ¿Se dan cuenta? El pecado es pecado. Por tanto, ahí manifiesta claramente, yo soy absoluto, el camino al Padre. La verdad absoluta y plena, porque no hay mentira, ni una partícula de mentira en él. Y la vida, porque él es el generador de vida. De nuevo, no solamente física, sino espiritual también. Nadie viene al Padre sino por mí. No es por el Papa, no es por una virgen, no, es por la persona y obra de Cristo. Es amor, otro de los atributos que nos encanta de Dios, ¿no? Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y ahí se manifiesta un atributo también de Dios, amor. Él, ¿por qué puso su vida por nosotros? ¿Por qué se humilló en su estado de humillación? ¿Por qué asumió naturaleza humana? Porque soberanamente eligió amarnos. ¿Y cuándo nos amó? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y Él nos tomó y mediante su obra en la cruz del Calvario entregó. Él dio su vida por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Resucitó, confirmando que su obra es plena, es perfecta. Santidad. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Santidad. Del verbo hebreo kadosh. ¿Qué significa kadosh? Cortar, separar y poner por encima. Así de alejado y totalmente separado y por encima del pecado está Dios. Jesús es plenamente santo. Eternidad. Colosenses 1:17, Hebreos 1:11. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes. Él siempre estuvo, Él es eterno, Él es el originador. De nuevo, Él es la causa eficiente de todo lo creado. Y Él no es creado, Él es el creador. Él siempre estuvo. No hay un momento en la eternidad en que no haya estado Dios. Y Él es el que sostiene su creación. ¿Ya? El que completó su creación y el que la sostiene. Hebreos 1:11. Ellos perecerán, mas tú no. ¿Se dan cuenta? Ya estamos a las 9, me he pasado. Sus preguntas, por favor, hermanos. Tenía mucho más material, pero estaríamos hasta las 11 o 12. Bueno, tenemos dos preguntas en el chat, pero si hay algunos hermanos que tienen preguntas, pueden ir escribiendo al chat, pero mientras tanto yo voy leyendo estas preguntas. La primera dice así, pastor. Buenas noches, pastor. Mi pregunta, siendo Jesucristo Dios, ¿por qué se lo dice rey? Ya que el término de rey es la denominación dada a autoridades superiores de una región en las culturas del viejo mundo, Europa, Asia. Dichos pueblos tenían sus propios dioses, ya que antes del diluvio no había reyes. Entonces, ¿por qué en Apocalipsis menciona que Jesucristo es Rey de Reyes? Ya. Un elemento bien importante. ¿Por qué? Porque Él creó todo lo que existe. Y como creador, Él tiene el gobierno pleno y el gobierno absoluto de toda su creación. Ya sea que sus criaturas acepten ese gobierno o no lo acepten. Rey de reyes, Señor de reyes, es el Señor. Es el dueño de todo lo que existe, porque Él creó lo visible y lo invisible. Un segundo aspecto también, si vemos, Él escogió un pueblo y de la nada hizo un pueblo y le hizo una promesa a Abraham, ¿ya? De un hombre anciano y de una mujer estéril, levantar una descendencia y formar una gran nación. Dios cumplió su promesa de una descendencia, Isaac,
Y de esa descendencia se fue formando ese pueblo. Entraron más o menos 275 personas a Gosén, cuando José invitó a su padre Israel para que morasen en Egipto. Y salieron más de 2,5 millones de personas. Allí se cumplió. En ese periodo de la liberación de Egipto, la conquista, se llama el periodo teocrático. ¿Por qué? Porque a diferencia de las naciones vecinas que como tenían reyes humanos, Dios era el rey de Israel, el que gobernaba, el que era el rey, era donde ellos escogieron hombres para que gobernasen a la nación de Israel, el Reino Unido y posteriormente el Reino Dividido. ¿Otra pregunta, hermana? La otra pregunta dice así. Buenas noches, pastor. Una aclaración sobre el momento de separación de Jesús con el Padre en la cruz y que dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ya, muy bien. En cuanto a divinidad, no puede haber esa separación, pero sí en cuanto a su naturaleza humana. No nos olvidemos que en la cruz Jesús fue hecho maldición por nosotros. ¿Y cómo fue hecho maldición? Porque Dios cargó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, en Él. ¿Para qué? Para que Él lleve nuestros pecados, muera por los pecados y pague el precio justo y exacto por los pecados. Dios en santidad no puede tolerar el pecado. Y cuando Dios depositó nuestros pecados sobre su Hijo Santo, porque no se olviden, 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado, ¿ya? Pero en la cruz, Dios hizo pecado a su Hijo por nosotros, cargó nuestros pecados. Entonces, en ese momento, Dios aborreció a su Hijo y Dios derramó toda su ira, todo su juicio. De esa forma, nos es quitado ese juicio, esa ira, esa condenación, esa sentencia, porque el Señor Jesucristo la llevó. Y es en ese momento donde hay esa separación momentánea, ¿no? Pero es en la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque el Señor llevó nuestros pecados y de nuevo fue hecho maldición. Y por la santidad y justicia de Dios no puede estar cerca mínimamente al pecado, ¿no? Es en ese aspecto. No sé si hay otra pregunta más, hermana. No tenemos preguntas en el chat, pero quizá hay alguno de los hermanos que está conectado que quisiera tomar la palabra y hacer su pregunta. Podemos darles la oportunidad también. Buenas noches, hermano y hermana, perdón, y al pastor también, a Pastor Andrés. Un saludo desde aquí, de la ciudad de Cochabamba. Quien les habla, Pastor Aparicio, desde miembro de la Congregación Vida para Todos, ¿no? Mi pregunta es la siguiente para el pastor. ¿Qué es la unión hipostática? Hace rato hablaba de la palabra hipostática. ¿Y cómo puede ser Jesús tanto Dios como un humano a sí mismo, ¿no? En un tiempo real. Ya. La unión hipostática es como lo dijo usted, ¿no? Es que en la persona, una sola persona de Jesucristo, subsisten dos naturalezas, la divina, eterna, y la humana, que Él asumió, ¿para qué? Para cumplir el plan de salvación. Ese fue el propósito de la encarnación. Dios, y he dado textos claros, ¿no? Dios soberanamente decide salvar a los hombres. Para salvar a los hombres, Él tenía que asumir naturaleza humana. Entonces, esa naturaleza humana que Él asume en la encarnación, en su nacimiento, para poder ser hombre, 100% hombre, pero sin pecado, tiene un principio cuando Dios esa naturaleza humana en una virgen, en María, ¿no? Pero la naturaleza divina siempre es, no es una mezcolanza, son dos naturalezas que subsisten en la persona de Cristo. De nuevo recalco, la Dios del cumplir el plan de salvación, como dije anteriormente, ¿no? Como dice
para ser nuestro Goel Redentor, nuestro pariente cercano. Para ser un pariente cercano tenía que asumir la naturaleza humana, porque como Dios, uno, no puede llevar su pecado y no puede morir, Dios no muere, ¿no? Tenía que hacerlo como hombre. Y se hizo semejante y participó de carne y sangre para poder ser ese sacrificio pleno y perfecto. El hombre pecó, Dios decide salvar al hombre, Dios se hace hombre para pagar ese precio. Se refiere a eso, hermano. Muchas gracias, pastor. Y tengo una preguntita más, si no es la molestia, ¿no? Bueno, estamos hablando de Jesucristo. Bueno, ¿Otra tengo una pregunta? pregunta. Sí, una preguntita más, por favor, si me permiten, ¿no? Nosotros, también soy estudiante del seminario bíblico. Mi pregunta es, ¿Jesús es histórico, o es una verdad absoluta? En su ministerio terrenal, desde su encarnación, se habla del Jesús histórico, ¿no? Porque en esencia, por ejemplo, en teología bíblica nos habla que Dios se autorrevela a través de la historia de Israel. Dios asumió los cielos en un lugar especial, si no está en medio de nosotros. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Se manifiesta y se revela en la historia, ¿no? A eso se refiere, eso se cumple, es histórico. Es Dios, ¿ya? Dios. Muchas gracias, pastor. No sé si respondí su pregunta, hermano. Sí, un poco entrecortado, pero se lo he entendido. ¿Hay alguna pregunta más, hermano? No, tengo, pero quisiera dar lugar a los otros hermanos también que están preguntando ya. Ok. Bueno, vamos a dar lectura a las preguntas que están escribiendo al chat. Dice la cuarta pregunta, dice, pastor, entonces, Dios, tanto así que se humilló y se encarnó y se hizo hombre en Cristo por nosotros para salvarnos, dice, entonces Dios, tanto así que se humilló, su pregunta es como si estuviera haciendo varias interrogantes. Es que hay un elemento bien importante, ¿no? Tal vez el humanismo nos hace ver las cosas de una forma totalmente diferente, como si el hombre es el centro y el hombre es lo máximo. Para Dios el hombre no hacerse y asumir naturaleza humana no fue lo máximo. Estamos hablando del creador de todo lo que existe, de que con su simple palabra creó todo lo que existe, se haga hombre y viva con todas las limitaciones de un ser humano. Tuvo que estar dependiendo, por ejemplo, de una mujer, ser cambiado, ser alimentado, depender plena totalmente de una mujer, sentir sed, sentir hambre, etcétera, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere ese estado de humillación. Y para Dios, hacerse hombre no es pues elevarse o subir en la escala, sino es más bien eso, manifestar por amor y humillarse, el Dios eterno, el creador de todo lo que existe. Y aparte, no solamente eso, ¿no? Sino llevar y cargar nuestro pecado, el santo, el justo, el que no pecó ni de palabra, pensamiento, obra. Él llevó nuestro pecado tan vil y tan grosero sobre sí, ¿no? En la cruz del Calvario. ¿Otra pregunta, hermana? Sí, hay más preguntas. Dice en el chat, buenas noches, pastor. Si existen en Jesús la naturaleza humana y la naturaleza divina, cuando fue crucificado dijo que la naturaleza humana cuando fue crucificado dijo que la naturaleza humana fue separada de Dios, entonces esa naturaleza humana tenía un alma individual, un espíritu humano, o era Dios en espíritu. Muy buena pregunta y bastante compleja, ¿no? Claro que sí tenía alma, ¿no? Tenía esa, como todo ser humano. Entonces, hay un elemento bien importante. En su naturaleza divina, Dios no puede morir, ni puede participar de pecado, ni puede llevar pecado. Pero en su naturaleza humana sí.
¿Se dan cuenta? Y en su naturaleza humana fue en que murió y llevó nuestro pecado. Y también hubo esa separación. Otra pregunta, por favor. Ya no tenemos más preguntas en el chat, pero son las 9:15. Una oportunidad más para alguien que quizá quiera hacer alguna pregunta. Le podemos dar lugar y puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. Una más. Buenas noches. No una pregunta, es un agradecimiento, pastor, realmente muy profundo, mucho detalle, me ha absorbido muchas dudas. Yo le hablo desde La Paz y bueno, dijo que tiene mucho material más por compartir. Estaremos esperando por una segunda parte, tal vez, pastor, y que Dios lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Y les voy a pasar el material igual para que lo vayan viendo. Ya pasé a la hermana algunos libros, ¿no? Para que vayan ampliando su estudio. Sí. Muy agradecida. Muchas gracias, hermana. Que Dios la bendiga. Bendiciones. Si no hay una pregunta más, me gustaría Gracias, dar lugar a los jóvenes de Cochabamba. Está conectada Shirley. Muchas gracias, pastor, por las enseñanzas de esta noche. El Señor le bendiga, pastor Edwin. Muchas bendiciones. Muchas gracias, hermana Beatriz. Que se la bendiga. Bendiciones. Y estoy para servirlos cuando ustedes dispongan. Amén, pastor. Muchas gracias. Me gustaría dar lugar a Shirley, si está conectada. Sí, hermana. Buenas noches. Buenas noches, Shirley. Puedes tener este tiempo. Quizá tienen preparado algunas alabanzas. Ya para finalizar podemos quizá cantar alguna alabanza y dar gracias al Señor por este tiempo también. Ya está bien, hermana. Uy. Al iniciar, los jóvenes de Cochabamba estaban con algunos problemas de conexión. Ellos estaban a cargo de la dirección en esta noche, pero hemos tenido algunos problemas en la conexión al inicio, entonces les pedimos disculpas, hermanos. También agradecemos la paciencia del pastor Edwin Beltrán en esta noche, que en varias ocasiones ha tenido que volverse a conectar, y agradecemos también a cada uno de ustedes que ha podido permanecer dentro de la plataforma hasta terminar este tiempo. Muchas gracias, hermanos. Muchas bendiciones. Ya estamos casi por terminar. El micrófono está desactivado. Sí, como había comentado la hermana Becky, hemos tenido un poco de inconvenientes. Van a disculpar, hermanos. Y bueno, quisiera bendecir la vida de nuestro pastor que nos ha dado este mensaje y aclarado, tal vez teníamos muchas dudas o confusiones. Y con esa enseñanza ya a mí me quedó claro, ¿no? Que Él es el único Dios, no hay otro más. Por más que tengan diferentes denominaciones, Él es Dios único, Salvador. Y bueno, en esta oportunidad de cantar, ¿no? Una alabanza que dice, no hay Dios tan grande como Él. Entonces, voy a empezar. Bueno, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército,
mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán, y esas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán. Vamos a orar en este tiempo. Voy a pedir a mi pastor Edwin Beltrán que nos puede guiar en oración por este tiempo de enseñanzas, porque sabemos que todas las enseñanzas que estamos escuchando durante estas noches son enseñanzas que vienen de parte de Dios, usando a nuestros pastores como herramientas para que nosotros podamos escuchar las palabras que vienen de Él mismo. Entonces, agradecer por este tiempo, por los jóvenes que se pueden conectar, poder aprender cada día más y más. Y bueno, solo entregar este tiempo a nuestro pastor Edwin Beltrán. Muchas gracias, hermana. Oremos, por favor. Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias, Señor, porque nos das ese privilegio de poder compartir tu palabra, tu revelación especial, Señor Dios nuestro, que no tenemos prohibiciones, que realmente tenemos la libertad para poder estudiar, compartir, exponer tu palabra, Señor Dios nuestro. Gracias, Señor, gracias, porque tú no nos dejas huérfanos, tú te revelas, tú te das a conocer, no solamente en tu persona, sino también en nuestra condición, visto de forma soberana y con tu gracia misericordiosa para revertir esa condición de pecado, esa condición de lejanía y de separación, y solamente es en base a tu persona y tu obra en la cruz del Calvario en favor nuestro, Señor. Gracias, Padre bendito, y que tu Espíritu Santo realmente haya utilizado esta enseñanza, Señor Dios nuestro. Tú eres el único que merece ser glorificado, Señor. Solamente tú das ese crecimiento, tú das esa fe, tú das esa salvación, Señor Dios nuestro. Que realmente tu palabra haya llegado a los corazones de cada uno de mis hermanos, que haya cumplido su propósito de generar vida eterna, de generar madurez, crecimiento, Señor Dios nuestro, una vida espiritual y un conocimiento cada vez más de ti, Señor, porque a medida que vayamos conociéndote en tu palabra, conociéndote en verdad, Señor, sabremos que estamos ante el Dios Todopoderoso y nos acercaremos ante ti en reverencia, Señor, con temor y con temblor, sabiendo que tú eres santo, que tú eres justo, que tú eres todopoderoso y simplemente nosotros somos pecadores redimidos por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Gracias porque has posado nuestros ojos en nosotros, Señor. Gracias por la salvación tan grande que nos das en base a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras vidas no alcanzan para poder ofrecerte una ofrenda de alabanza, de acción de gracias, Señor. Que vivamos según esa profesión de esa salvación tan grande que nos das. Que vayamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Gracias por cada uno de estos hermanos, de estos jóvenes, de estas hermanas, Señor, que cada vez ese hambre de tu palabra se vaya acrecentando y vayan siendo nutridos, vayan creciendo, vayan madurando hasta poder reflejar tu carácter, tu persona, y de esa forma no solamente adorarte con labios, sino con una vida totalmente transformada, una vida santa, una vida justa. A ti sea la honra y la gloria en el santo y precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Jesucristo. Amén y amén. Amén. Quiero agradecer a todos los hermanos que se han podido conectar en esta noche. Muchas gracias, Pastor Edwin, por las enseñanzas. Quiero agradecer al Señor porque sé que Él está obrando a través de
cada estudio bíblico de martes, viernes, y también quiero en esta noche pedir por los jóvenes de Cochabamba que están conectados, nos han podido escuchar seguramente a través de otras plataformas también, por Facebook, y orar también en esta noche por la vida de Shirley, que es presidente de la Sociedad de Jóvenes de Jacub en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Entonces, antes de terminar este tiempo, también oremos por la Sociedad de Jóvenes de Jacub a cargo del liderazgo de Shirley. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has regalado, Señor. Sabemos que tú te estás revelando quién eres tú dentro de nuestros corazones, Señor. Te pedimos por la vida de Shirley y por la vida de los jóvenes que están a su cargo, Señor, que tú le has puesto como líder en esta gestión, Dios. Tú puedes estar obrando en su vida, Dios. Creemos en ti que tú eres un Dios soberano y haces las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Creemos que en este tiempo también aún estás moviéndote de maneras que nosotros no podemos imaginar, de maneras como tú lo sabes hacer, Señor. Te pedimos por la vida de Shirley, por los jóvenes, por aquellos que quizá aún están en busca con un alma sedienta de querer conocerte más y más, Señor. Te pedimos, Señor, que ellos puedan venir y alcanzar misericordia, Señor, delante de ti, que tu gracia pueda tocarles también a ellos, Señor. Te pedimos, por favor, por todos los jóvenes de la ciudad de Cochabamba y aún de la ciudad de La Paz, Dios. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, Señor. Queremos vivir conforme a tu voluntad, conforme a las cosas que nos estás revelando a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberse conectado esta noche. Antes de despedirnos también quiero invitarles para el siguiente estudio bíblico que se va a llevar adelante el día viernes a las 7:30 de la noche también. Vamos a estar poniendo ahora la invitación. Va a estar compartiendo con nosotros el pastor Wilson Mamani con el tema La obra de Cristo, ¿no? Entonces pueden conectarse y seguir aprendiendo acerca de todo lo que Dios nos está mostrando a través de su palabra, de lo que nuestros pastores han podido descubrir a través de la Biblia muchas grandes revelaciones de parte de Dios también, ¿no? Entonces, bendecir sus vidas, el Señor les bendiga a cada uno y muchas gracias por haber permanecido igual hasta esta hora, hasta el final. El Señor les bendiga. Hasta la próxima oportunidad, hermanos, hasta el día viernes. Bendiciones.